Bien, buenas tardes. Ahí ya estamos saliendo en vivo a través del Facebook de La Indija Ediciones. Mi nombre es Laura Martín Sich, responsable de la editorial, y quiero darle la bienvenida a todos quienes están ahí escuchando y viendo esta presentación, que la verdad que nos llena de alegría estar hoy con estas mujeres que nos van a hablar y nos van a comentar acerca de este libro de Patricia Sesca, que se llama Los alumnos inmigrantes, malestar identitario en las aulas. Darle la bienvenida en principio a Patricia, a nuestra editorial, agradecerle la confianza en nuestro trabajo, y por supuesto también en ella a Sofía y a Perla, quienes van a estar presentando este libro hoy. Comentarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando que van a poder dejar sus comentarios, sus preguntas o lo que deseen a través del Facebook, y nosotros se los vamos a pasar a Patricia o a Sofía Perla, a quien esté dirigido. Así que son bienvenidos los comentarios, son bienvenidas las preguntas, de manera de poner en debate esto que Patricia nos trae, que por supuesto es la idea, digamos, que podamos debatir y poner un poco en cuestión estas ideas. Vamos a también contarles que esta presentación va a quedar grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la editorial, así que aquellos que quieran o volver a verla o no pueden en este momento, van a poder hacerlo luego en el horario en que puedan. Y también comentarles que el libro está y se consigue a través de la página web de la editorial. Luego vamos a dejar también ahí el link para todos aquellos que quieran encontrarse con el libro. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por estar ahí acompañándonos y bienvenidos, bienvenidas. Voy a hacer una breve presentación de cada uno y los voy a dejar con ellas para poder escuchar esto que tienen para contarnos hoy. Así que vamos a estar compartiendo esta presentación con Perla Selmanovich, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación por Flaxo, argentina, y licenciada en Psicología por la UBA. Perla investiga actualmente las paradojas de la inclusión escolar a partir de una lectura de la posición de los docentes en el vínculo educativo y las configuraciones de la segregación y su incidencia en las prácticas profesionales, sobre las cuales tiene numerosas publicaciones en revistas especializadas y también dicta conferencias. Así que Perla, muchas gracias y bienvenida. También vamos a estar compartiendo con Sofía Tister, doctora en Educación, secretaria de Asuntos Académicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA también. Tiene publicaciones como Construcciones Estéticas de la Infancia Escolarizada, Niños y Niñas Indígenas en la Escuela de fines del siglo XIX y principios del XX, Tensiones y desafíos en torno al reconocimiento de las diferencias culturales en los discursos acerca de la educación popular, Interculturalidad para todos o para los otros, debates en educación intercultural en la Argentina, entre otras publicaciones. Así que Sofía, también bienvenida y muchas gracias por estar hoy acompañándonos. Y finalmente vamos a presentar a Patricia Sesca, autora de este libro que presentamos hoy. Patricia es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Santiago del Estero, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, y especialista en currículum y prácticas escolares, en contexto, de Flaxo también. Obtuvo además la especialización en psicoanálisis y prácticas sociales educativas, es autora del libro Las máscaras de la exclusión y de diversos artículos. Ha dictado cursos, conferencias y charlas sobre estas temáticas. Se desempeñó como docente y como asesora pedagógica de escuelas primarias y secundarias. Para nosotros la verdad que es un placer este panel, tenerlas acá, así que no queda más que escucharlos. Les voy a pasar la palabra a Sofía, que va a empezar con la presentación. Bueno, buenas tardes o buenas noches, según si miramos para afuera, cómo elegimos pensar este momento del día. Antes que nada agradecer la invitación de Patricia, agradecer la invitación de la editorial La Indica. De alguna manera, para mí es un honor reencontrarme con este trabajo que hace muchos años leí como evaluadora de una tesis de maestría, y hoy veo construido en una publicación reactualizada, una publicación muy revisada. La verdad es que es un enorme placer. Me parece primero contarles que este libro
los alumnos inmigrantes, no sé si se ve, es un libro singular, es un libro distinto, es un libro que muestra resultados de investigación, que nos trae las voces de niñas, niños, pero también de adultos, migrantes, o hijos o hijas de migrantes, y eso me parece muy valioso. Es decir, nos encontramos con relatos de primera mano que Patricia en sus entrevistas fue construyendo, y nos encontramos también con un libro que no elude algunas cuestiones conceptuales que a veces cuando tratamos sobre estos temas se llevan de manera más liviana, ¿no? Y hablamos de discriminación rápido, o de ciertas cuestiones un tanto desde el sentido común, ¿no? Es un libro que se toma un tiempo y un trabajo. Quiero decir, no todas las tesis de maestría encuentran ese equilibrio entre el tono del trabajo académico y el tono de una publicación de difusión. Seguro que hubo muchas reescrituras en el medio, seguro que hubo mucho procesamiento en el medio, pero me parece que está muy logrado. Y tal vez a mí me parecía importante contarles que a lo largo de 5 capítulos va abordando una cantidad de cuestiones que transitan en una zona de diálogo, diría yo, entre un registro que tiene que ver con las marcas subjetivas que produce tanto la migración como el transcurrir en la vida escolar, pero también en la vida familiar, como otras preocupaciones más de corte, yo diría, sociológicas o socioantropológicas, que también están presentes en el libro. Y lo hace abordando una comunidad en particular, que es la comunidad taiwanesa en esta ciudad, en Buenos Aires, y a mí me parece que eso le da al libro una marca singular. Después me voy a detener más en eso, pero en un primer capítulo ella habla de la transmisión transgeneracional e intercultural, y en este primer capítulo, para mí, ella elude cualquier visión edulcorada de la migración, pero también cualquier visión homogénea de la migración, ¿no? Y esto, nuevamente, creo que es algo interesante, ¿no? No todos los niños o niñas o adultos que fueron hijos de migrantes o personas mayores que fueron los que decidieron la migración, tienen el mismo registro sobre la experiencia de la migración ni construyen las mismas reacciones ante esta situación. Esto me parece particularmente interesante, no solo traer las voces de los sujetos, sino traer voces plurales de los sujetos, ¿no? Y en ese sentido, a mí esto me parece que está muy logrado en el libro, es decir, es polifónico, no muestra la migración como un fenómeno homogéneo, aunque sea una misma comunidad, ¿no? E incluso, no solo en este capítulo, también en otros, hay como marcas de cómo los sujetos interpelan a los adultos que portan estas marcas culturales, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece interesante, en el segundo capítulo ella introduce todo el tema del malestar identitario, y en todo caso aparece la pregunta de por qué venir a la Argentina, por qué no a otro lado. Algunos que reivindican esta decisión y no quisieran encontrarse en otro lugar, y otros que en todo caso se están preguntando por qué justo a este lugar, y aparecen los reclamos a las generaciones mayores por la decisión de la migración, o tal vez el alivio y cierto rechazo a la construcción de una distancia con las marcas culturales de origen, ¿no? Y todo esto analizado con un interesante bagaje de categorías teóricos, a mí me parece que es muy interesante. Y a la medida que va pasando el libro, uno se va metiendo adentro de la escuela, o esa fue mi lectura, esta vuelta, y en ese sentido aparece un capítulo, el capítulo 3, que se llama No te pareces a nadie, y de alguna manera aparece la cuestión de la discriminación como fuente del malestar identitario. Y ahí ella hace señalamientos sobre 2 cuestiones, a mí esas 2 cuestiones me parecen importantes. Una son, ella las llama las marcas de rostro
yo las podría llamar también fenotípicas, ¿no? Esas marcas que vienen con nosotros, que están en la piel, y también habla de los obstáculos lingüísticos. Esto, para todos los que somos docentes en la Argentina en este tiempo, es un tema estratégico, porque hoy las escuelas están pobladas de cantidad de niñas y niños migrantes, y muchos de ellos no hablan el castellano. En este sentido, a mí me pareció interesante, ella pone la cuestión de la clasificación, la discriminación como una cuestión de discriminación de los seres, de clasificación de los seres humanos, y habla de la segregación y de la eventual exclusión, ¿no? Yo pensaba, no solo en la Argentina, este es un tema central, estratégico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero pensar que hay, bueno, sujetos más humanos que otros, sujetos que jerarquizaciones, ¿no? Y cómo la infancia en particular muchas veces es colocada en situaciones de mucho sufrimiento por estas jerarquizaciones, que a veces docentes, padres, madres hacen propia sin reflexionar sobre lo que esto supone para los y las niñas, ¿no? Esto me parece que es algo que es interesante, que tiene una cantidad de registros, de cuestiones que son muy, muy importantes en el libro, ¿no? Y en ese sentido, y avanzando un poco en la lectura, en una síntesis muy apretada de comentario, ¿no? Hay un cuarto capítulo en el que ella se introduce en la cuestión del desamparo, ¿no? Y el desamparo, bueno, categoría que Perla trabajó mucho, sobre la que yo no me voy a detener, pero ella marca o distingue al menos 3 dimensiones del desamparo: el sociocultural, el subjetivo y el simbólico, y de alguna manera se coloca en la cuestión de analizar cómo surgen los prejuicios en las infancias. Y a mí esto me parece que para todos los que trabajamos con infancias, para todos los que tenemos que pensar estrategias pedagógicas, es estratégico, valga la redundancia de la estrategia, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece que cuando nosotros, digo, hoy se marca mucho cuando se habla de cuestiones de género también, ¿no? Y se dice, bueno, ¿cómo educamos o cómo se construye una generación de niñas y niños que asumen como propios patrones sexistas, que asumen como propios patrones capacitistas, que asumen como propios patrones xenófobos o patrones que hacen mucho foco en lo étnico nacional? Bueno, de alguna manera se construyen sin duda por las generaciones adultas. Si hay cosas que no suceden socialmente, es más difícil que las niñas y los niños las hagan propias, ¿no? Yo leía el libro de Patricia y me acordaba que una de las cosas que a mí me pareció más interesante de las que me encontré cuando escribía mi tesis de doctorado es que la idea de población indígena como tal no aparece hasta el descubrimiento de América, ¿no? Es decir, el otro es una construcción, ¿no? Y la idea de lo negro como disvalor tampoco, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, en este caso estamos pensando otras poblaciones, pero hay mucho de lo que trae Patricia a la discusión que me parece que excede absolutamente la discusión singular sobre la población taiwanesa en Buenos Aires, ¿no? En ese sentido, en el último capítulo ella se detiene en una cuestión que no solo trabaja, me parece, en el último capítulo, pero que tiene que ver con los estereotipos y los diferencialismos, y pone una cantidad de pistas para quienes trabajamos en el campo pedagógico acerca de cómo pensar, cómo propiciar escenas otras, ¿no? Escenas donde lo intercultural, lo intergeneracional, lo transnacional pueda ser trabajado. Y yo creo que esto es algo que es muy necesario, ¿no? Cuando uno piensa, o cuando una piensa este tiempo que nos está tocando vivir, los discursos racistas, las cosas que hemos oído decir con tono de naturalidad en el último tiempo, a mí me parece que pensar la escuela como un lugar que nos proteja y que pueda instrumentarnos para trabajar con
con esto que muchas veces se naturaliza, me parece estratégico. Yo pensaba, tal vez en clave de reflexión general sobre el libro, que el libro sin duda analiza la situación de la población taiwanesa en Buenos Aires, pero sirve para pensar los distintos colectivos migrantes, o sea, creo que hay singularidades, sí, claro que las hay jerarquización de las diferencias, en algunos lugares las poblaciones taiwanesas seguramente son construidas en posiciones jerárquicas superiores, por ejemplo, a los migrantes bolivianos, pero tienen dificultades mayores con la lengua, y el tema de la no comprensión de la lengua aparece como una cuestión importante. Creo que el libro también pone un foco que a mí me gusta, que es cómo viven los niños y las niñas, no solo la experiencia escolar, sino la experiencia familiar. Yo no me detuve en el raconto de lo que plantea el libro, pero me parece que aunque que la idea de transmisión con la que Patricia aborda el libro no es una idea de transmisión unívoca, es decir, de arriba hacia abajo, de las generaciones adultas hacia las generaciones jóvenes, sino que muestra todo el tiempo la disputa, la discusión a los parámetros escolares a veces y familiares otras de los niños y las niñas. Y también muestra a los maestros y a las maestras en posiciones diversas, en posiciones en las que a veces sabemos qué hacer y otras veces no sabemos qué hacer, a veces decimos cosas que habilitan ciertos juegos y otras veces no. Y a mí me parece que es una buena foto donde mirarnos, en el sentido de, evidentemente, el mandato de reconocimiento de la diversidad es un mandato complejo para el mundo escolar todavía, se ha avanzado normativamente, esperemos que se siga en esa línea, que nos volvamos atrás en esos planos, pero falta un montón en términos prácticos. Es decir, desarmar la idea de que lo homogéneo, que lo idéntico es el norte, pensar igualdades en plural, eso es algo que cuesta construir. Y creo que el libro no le elude a esa complejidad, ¿no? Creo que el libro la aborda, la muestra algunas pistas, y aunque no diga, bueno, ojo, esto puede fallar, yo creo que también lo habilita, ¿no? Y en ese sentido, yo pensaba que una cosa que me pareció muy interesante, no me acuerdo si en la versión tesis estaba o no, pero que cuando lo releí ahora me pareció muy interesante, es cómo se aborda el tema de la lengua, o las lenguas, ¿no? La idea de la escuela disgustada, porque en la escuela china se habla en chino, la escuela que imagina una exclusiva preocupación por la castellanización de los niños y las niñas, la preocupación por cómo nos entendemos con el otro, bueno, todas estas cuestiones a mí me parece que están en este libro y que son muy, muy interesantes y desafiantes. Y para cerrar y no robar más tiempo, creo que este libro se preocupa porque las niñas y los niños en la escuela encuentren algunas pistas que les permitan validar sus mundos y conocer otros mundos. Y eso me parece valioso. Y lo último que quisiera decir, y con esto cierro, es, a mí me pareció que el libro habilita muchas conversaciones. Y la interculturalidad es conversación. Y creo que eso vale mucho, ¿no? Sentarse en un Zoom si es necesario, en una sala de maestros si no, o con las mismas familias y conversar acerca de qué hacemos con la diferencia en la escuela. Creo que es algo bien interesante, que el libro nos da algunas pistas para poder conversar sin exponer a nadie en particular. Creo que el libro no lo dice, pero lo dice. Piensa que la interculturalidad no es solo para los otros, o sea, para los taiwaneses o las taiwanesas, sino que es para todos y para todas, un valor que agrega. Y en ese sentido, bueno, me gustaría invitarlas e invitarlos a leerlo y a discutir y a conversar, que es de alguna manera ejercer prácticas interculturales. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas felicitaciones Patricia,
y bueno, también a la editorial que toma este riesgo en este tiempo, que valoro un montón. Así que nada, muy agradecida y nuevamente celebrar esta edición que me parece que vale la pena compartir. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias a vos por estos comentarios que nos guían, nos llevan a través del libro. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Perla, a ver qué nos comenta Perla acerca de esto. Mm. Bueno, también buenas tardes, noches, según donde esté cada quien. Ya desde mi ventana se ve oscuro aquí, también. Bueno, también celebro que en este momento, aparezca este libro. Me parece que es de una actualidad y de una necesidad, ¿no? Que trasciende la particularidad que aborda, como bien decía Sofía, en relación al caso que toma, el caso que considera. Voy a autorreferirme por lo que significó para mí que llegara en este momento el libro y cómo encaré esta lectura. Encaré esta relectura porque también debo decir que así como Sofía participó del jurado, yo tuve la tarea de acompañar a Patricia en esta investigación y estuve cerquita de toda la sensibilidad y lo que significó su implicación subjetiva en ese trabajo. Recuerdo cuando volvías, Patricia, de esos sábados también que te ibas a la escuela china, taiwanesa, es decir, es una relectura que llega en un momento, para mí, y digo para mí en lo singular, porque lo quiero poner en primera persona, pero entiendo que es una cuestión que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo. Yo en este momento estoy justamente participando de un trabajo de investigación que tiene que ver con la atención, así se llama, psicoemocional de niñas, niños y adolescencias migrantes, ¿sí? Entonces, cuando llega este libro, me resultó un recurso muy valioso para poder leerlo y releer algunas cuestiones con las que también me volví a sorprender después de los años. Entonces, lo encaré con una pregunta, ¿no? ¿Qué insiste y qué vigencia hay de lo que Patricia trae en este libro? No voy a reiterar el recorrido que hizo Sofi, porque ella ya presentó ese recorrido, voy a tomar algunos mojones, pero quiero plantear esta pregunta con la que yo abordé esta lectura. A ver, ¿qué me dice a mí hoy este libro acerca de el padecimiento, las condiciones subjetivas, porque es el foco al que yo me dirijo por mi propia formación y mi profesión, también en el campo educativo, ¿sí? ¿Y con qué me fui encontrando? Me fui encontrando con la vigencia de la hipótesis central, la hipótesis de trabajo, que es su tesis en realidad, es su tesis que uno la tiene que ir verificando justamente a medida que vamos poniendo la prueba como lentes para leer la realidad. Y esa gran hipótesis, a la que también hizo referencia Sofía, que trabaja en un anudamiento de dos aspectos que se juegan, al menos dos grandes cuestiones, que es lo transgeneracional y lo intercultural, de manera anudada, con toda esa complejidad que decanta en la vida singular de cada sujeto, de cada familia, y que también impacta en la escuela. Entonces yo debo decir que este libro me lo voy a llevar
próximamente a este trabajo que estamos haciendo, en este caso en Uruguay, con población migrante actual, ¿no? Y ahora me voy a referir a eso, a propósito del caso que trae Patricia, que es la migración taiwanesa en Buenos Aires, ya hace algunos años, ¿sí? Y sin embargo, hay esa vigencia. Entonces, en esa vigencia que yo encuentro y en esa necesidad a la que se refirió Sofi sobre el final, en el contexto actual, cuando nos encontramos con ciertos permisos para decir cosas, para mencionar algunas cuestiones que con cierta, digamos, carácter impúdico, ¿sí? Es posible decirlo, y esto habla de una habilitación de un contexto histórico, con lo referido a el racismo, al lugar que tiene el otro diferente, que piensa diferente, que vive diferente, que piensa, que siente de manera diferente, con lo cual esto supone un valor muy particular en términos sociohistóricos, podríamos decir. Incluso diría que trasciende lo que es la migración de un país a otro, porque la migración también hay migraciones internas, ¿sí? Al interior de nuestro país, estamos en la Argentina, tal vez haya gente de otros países, ojalá, escuchándonos y encontrándose con este libro precioso e importante que Patricia nos regala, porque hay migraciones que en estos últimos años transcurrieron por otros andariveles también, que son migraciones de lo que Patricia llama identidades, y que también hace un apunte en relación a lo que atañe a la dimensión subjetiva en la constitución de las identidades, que tiene que ver con las identificaciones, que es un punto central desde el punto de vista subjetivo. Las identidades se van construyendo al calor de las identificaciones con los sujetos, con las personas con las que cada uno se va encontrando, con lo cual toda su importancia a la posición que tenemos quienes asumimos funciones familiares, funciones escolares, funciones en el campo de la salud, en el campo jurídico, la importancia que tiene ese factor tan mínimo y tan máximo que es la identificación con un otro, con algún rasgo del otro, con algún amor respecto de algo de la cultura, por ejemplo, en relación al otro. Entonces, vuelvo. Me parece que hablar de migraciones pasando por esta experiencia particular de estos niños, niñas, jóvenes, porque ahí ya han transitado su adolescencia, y también ahí me parece que hay un punto muy interesante. Es una lectura muy interesante también para quienes trabajan en el nivel secundario, y también diría en la formación docente, porque también hoy vemos en la formación docente las propias personas que acceden a la formación docente, también encontramos ahí esas migraciones que son también migraciones interseccionales. Decía, no solo de países o de provincias o de barrios incluso, sino también de clase. Hay un autor, es un francés que ahora no me puedo acordar el nombre, que habla de tránsfugas de clase, ¿no? Incluso analizaba a Albert Camus, ¿no? Como un tránsfuga de clase. Es decir, es un tránsfuga de clase, es pasarse de clase, ¿no? De clase social,
y también pasarse a una clase en una escuela, aunque uno tenga la misma lengua, el mismo fenotipo, también hay un trabajo de migración, podríamos decir, de la cultura familiar a la cultura escolar. Entonces, dicho esto en términos más globales, en relación a la potencia que me parece que tiene este libro, y como decía Sofía, hay muchos nodos, Sofía la fue describiendo en cada capítulo, capítulo por capítulo, que permiten aperturas de conversación y de discusión de temas muy candentes, Voy a leer en la página 61, que corresponde al capítulo 2, no soy de aquí ni soy de allá, jugando también con esa canción, ese poema, Identidades Interculturales. Dice, tomo apenas un fragmento, dice Patricia, hoy asistimos a una diversidad de anclajes y también está la contrapartida de una diversidad de desanclajes. Entonces, muy vigente, verificado en la clínica, verificado en la clínica del consultorio, en la clínica socioeducativa, como lo llamamos, que es aquella que puede leer lo que acontece en las aulas, que es el foco al cual apunta Patricia. Anclajes y desanclajes. ¿Por qué me detengo en estas dos figuras? Porque el anclaje subjetivo, lo pongo en estos términos, el anclaje subjetivo que nunca es individual, no hay subjetividad individual, no hay psiquismo que sea individual, porque como humanos necesitamos para constituirnos como tales de un lazo con el otro que nos recibe, que hace a nuestra supervivencia. Sin ese lazo social, que es el lazo familiar, el lazo escolar, el lazo entre pares, no hay supervivencia del humano. Y hay investigaciones al respecto. Bebés, el famoso trabajo de Spitz, que quizás muchos de quienes nos escuchan lo recordarán, esos bebés que abandonados en los hospitales por razones de condiciones sociohistóricas morían, y algunos que sobrevivían, cuando se investiga por qué algunos sobrevivían porque hubo alguna enfermera que particularmente estableció un lazo social, que es un lazo afectivo, siempre el lazo social hay afectos, ¿sí?, hacia la supervivencia también de los cuerpos. Y ahí voy a un apunte que traía Sofi también del libro, que retoma el libro, que es la cuestión del desamparo. Vuelvo a Spitz. Esos bebés estaban todos alimentados y cuidados materialmente de la misma manera. Sin embargo, solo algunos sobrevivían. Es decir, que el desamparo no es solo desamparo material, sino también hay un desamparo subjetivo para los humanos. Es lo que nos caracteriza. También las mascotas que están humanizadas, digamos, en el sentido, humanizadas entre comillas, en el sentido de la convivencia y el lazo que establecen con las personas cuidadoras, ¿no? Pero es esta nuestra particularidad. Entonces, en este caso, cuando Patricia dice, hoy asistimos a una diversidad de anclajes, vamos a decir en términos de las migraciones, de países, de las que fueran, como mencioné antes, la partida de los desanclajes va por la vía de, por ejemplo, de las identificaciones. Digo porque el marco que le pone Patricia es acerca de las identidades. Entonces, la identificación y la construcción de las identidades en plural son anclajes subjetivos fundamentales.
con lo cual el valor que tiene, el despliegue que hace este libro es muy necesario desde mi punto de vista y por eso lo celebro. La contrapartida de una diversidad de desanclajes es, perdón, vuelvo un momentito, los anclajes subjetivos son lo vigente, lo que insiste, es la pregunta con la que yo encaré el libro. Eso es estructural para los humanos y acá aparece. Ahora, la diversidad de desanclajes ya estaba en el tiempo en que Patricia investiga y nos trae este libro. Y los desanclajes de esa comunidad de niñas, niños y adolescentes migrantes taiwaneses y taiwanesas, ciertos desanclajes particulares se producían. Voy a leer la textualidad de uno de los testimonios, porque también es muy interesante, como decía Sofía, ir encontrándose con las voces, y las voces de las 3 generaciones. Ahora me voy a referir a eso. Dice la generación 2, porque tenemos abuelas y abuelos, tenemos padres, tenemos y madres, tenemos los jóvenes que hablan también de su infancia. Esta traza transgeneracional es muy importante porque ese lazo del que yo hablé es un lazo transgeneracional que va, como trae Patricia, a través de los contrabandos de la memoria, donde vos traes esas notas de Hasun, que tanta vigencia tiene, ese libro pequeñito que se llama Los contrabandistas de la memoria. Podríamos decir que este libro está plagado de contrabandos de la memoria, que es necesario estar advertidos que están y disponerse a escuchar o al menos a saber que ahí hay algo muy importante que está en juego. Vuelvo al testimonio con respecto a anclajes y desanclajes. Dice generación 2. De chiquita, cuando estaban mis abuelos, hacíamos el desayuno chino, que tiene el arroz más aguado con huevo, verduras, un té. Después, cuando se volvieron mis abuelos a Taiwán, después de 13 años, mi madre se rebeló un poco en cuanto a la cocina y empezó a preparar cosas más mixtas. Un testimonio. Otro testimonio que habla de anclajes y desanclajes subjetivos. Lo que leí recién tiene que ver con la cotidianidad, con la que nos encontramos en las escuelas permanentemente. Dice así, también generación 2. Es como que yo nunca me voy a sentir ni taiwanesa ni argentina. Yo soy argentina en el sentido de que me comporto como tal. Duermo en la casa de mis amigos, hablo como porteña, pero no me siento del todo argentina. Tampoco me siento del todo taiwanesa. Eso supongo que les pasa a todas las personas que son mestizas o son nacidas en un lado y crecidas en otro, ¿sí? Podríamos decir, somos todos mestizos y mestizas en un punto, pero este aspecto que anuda la subjetividad a una dimensión sociohistórica particular, tiene toda su importancia. Y en ese sentido, esas categorías de desamparo a las cuales ya aludió Sofi, me parece importante porque no es que están sueltas, están anudadas. Entonces, esos anclajes subjetivos necesarios que están en el lazo con un otro, se producen en condiciones sociohistóricas particulares, y también en posiciones subjetivas profesionales particulares. Por eso las pistas que nos ofrece Patricia sobre el final del libro, que ella misma aclara, no quiero dar recetas, ¿sí? Son pistas que nos permiten trabajar sobre la propia posición, que yo llamo subjetiva profesional, es decir, cómo nos disponemos, que no es fácil, para no ir por las aventuras omnipotentes, no es fácil disponerse a lo diferente.
De ahí la importancia de contar con un texto como este para ponerlo en discusión en los colectivos docentes, entre docentes, y por qué no también puede ser con familias y con los mismos jóvenes. Uno puede leer este libro como si fuera una especie de puzzle y puede ir eligiendo. Y ya para terminar, para darle lugar a Patricia, y si hay preguntas, quiero comentar una particularidad de esta migración que analiza Patricia, y ciertas condiciones que observamos hoy en día con las migraciones, sobre todo en nuestra región latinoamericana, que también da una pista de qué mirar, o una lente con la cual mirar. Esta migración es una migración de colectividad, con todo lo que implica el término colectividad. Hay un colectivo con anclajes muy severos, podríamos decir, como muestra el libro, en las tradiciones de su comunidad, con las que se van peleando las generaciones siguientes, pero hay con qué pelearse. Hay esos anclajes, digamos, que son colectivos, y eso me interesa subrayarlo, porque hoy, en cuanto a la diversidad de desanclajes, en las migraciones que observamos hoy, en donde esas interseccionalidades también vienen de la mano de la pobreza, de migraciones transcurridas en itinerarios migratorios muy dolorosos, muy complejos, con las condiciones también materiales de existencia, desde vivienda, de acceso a la salud, de acceso a los documentos de identidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese nudo entre lo subjetivo, lo institucional y lo sociohistórico que nos muestra Patricia con mucha generosidad en este caso, me invitó a mí a poder ponerle la lupa en las condiciones que yo hoy observo en aquellos sujetos, niños, niñas, adolescentes, y también los adultos que conviven, que también padecen, y también como una herramienta para el trabajo con y entre docentes. De modo que, felicitaciones, Patricia, bienvenido el libro, y también una invitación a que pueda ser leído. Cómprenlo. Bueno, Perla, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta claridad. Patricia, entonces, te escuchamos. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy choqueada, muy emocionada por todo lo que acabo de escuchar. Así que mis primeras palabras van a ser de agradecimiento a ustedes, colegas y amigos que están detrás de la pantalla, destinando un tiempo para escucharnos. A Laura y al equipo de Ediciones La Endija por esta reedición de mi libro, acción que da territorio a la oportunidad de que siga circulando. Bien sabemos que un libro no existe hasta tanto no encuentre lectores. Muy particularmente a Perla y Sofía, quienes generosamente donaron su tiempo para leerlo, analizarlo y comentarlo. Para mí era muy importante contar con los comentarios de ella, ya que, como lo mencionaban, han sido tribunal de mi tesis de maestría, y entonces son testigos de esa traspolación que yo hago de un texto académico a un texto destinado a todos los docentes y de todos los niveles. Gracias por ello. Y me gustaría decir que escuchándolas, pienso que toda lectura es interpretación o desmigajamiento de las múltiples significaciones que encierra un texto. Y es precisamente lo que experimenté escuchándolas, ¿no? Escuchando sus conclusiones, como convite a entusiasmarlos en su lectura. Muchas gracias. Ante esta nueva edición
debo aclarar que es una versión corregida, ya que fueron revisados algunos conceptos que consideré no habían quedado suficientemente clarificados. Y a la vez es una versión aumentada, ya que se incluye un nuevo capítulo dedicado a las infancias, hay anexos, se profundizan ciertas tesis y se actualizaron las referencias bibliográficas. Algo así como una recapitulación de un camino ya recorrido. Al igual que en el 2015, esta nueva publicación insiste en la necesidad de sensibilizar a las y los docentes de los sufrimientos y malestares que padecen los alumnos inmigrantes en nuestras clases. Y como les decía tanto Sofía como Perla, dando la ocasión de que su voz sea escuchada y motivo de reflexión. Y aquí hago un paréntesis para explicar que si bien yo realicé mi investigación sobre la comunidad taiwanesa que vive en la ciudad de Buenos Aires, mi intención con el libro era hacer que el libro tuviera como sujeto de análisis a los alumnos inmigrantes en general, y de esas implicaciones subjetivas de las que hablaba Perla, yo puedo dar testimonio como migrante de Santiago del Estero a Buenos Aires, experimentando muchas de los malestares que me participaban los jóvenes y los adultos que entrevisté en la investigación. En un artículo que leí de Sofía, en una revista especializada, decía, los estados a través de distintas políticas educativas, sociales y culturales promueven algunas identidades y niegan o limitan otras. Ello conlleva, por eso me pareció importante rescatarlo, la invisibilización de la diversidad de culturas de los sujetos que habitan las escuelas. Y eso lo constatamos cuando en la mayoría de los casos las propias trayectorias de vida y estudiantil de estos aprendices y sus familias no han sido indagadas, problematizadas, ni traídas al ámbito institucional. Los estudiantes inmigrantes cuyos rasgos identitarios, de los que mucho nos ha hablado Perla, están puestos siempre en la atención nosotros los otros, y pueden encontrar en las interrelaciones cotidianas tanto la oportunidad de generar con signo propio un lugar y una identidad, como la de padecer arbitrariamente desde un lugar ya construido por otros una identidad que está preestablecida desde el desconocimiento y el prejuicio. Pensemos en el peligro de quedar atrapados en esas significaciones que lleva a estos alumnos a silenciar su voz como forma de defensa, a limitar su participación grupal, a sentir vergüenza ante las estigmatizaciones de las que son objeto. Y aquí quiero enfatizar algo. Estos padecimientos no son una propiedad de la que podamos culpabilizar a estos jóvenes. Es una propiedad de la situación educativa coproducida en un sistema de interacciones. Ya Perla lo planteó en la presentación de esta cuestión, que a mí me lleva al siguiente planteo. Podemos comprender las lógicas que sostienen esta problemática, limitándola a una dimensión subjetiva, sin situarla en la dimensión institucional, donde nos ubicamos como profesionales, docentes, o desde lo sociocultural. Y de ahí surgen sus preguntas. ¿Qué lugar como sujeto tienen estos escolares en el decir de sus profesores y compañeros? ¿Qué pueden hacer con lo que les está pasando? ¿Qué podemos ofrecerle desde nuestro rol con aquello que les pasa? ¿Cómo lograr la separación de los prejuicios a los que están alienados?
¿Qué ofrece esta época para tramitar la angustia que padecen en un contexto de desajustes y desajustados? Mi idea, al plantearlo, es que cuando ustedes busquen respuestas a estos interrogantes, están habilitando el pensar en el diseño de dispositivos que sirvan de sostén de cuidado durante su aprendizaje. Esto que Perla llamaba pistas. Reflexionar sobre cómo sucede la construcción de la subjetividad en el entrelazamiento de lo transgeneracional y lo transcultural. Aprovechar su capacidad de invención para tramitar el malestar. Crear un espacio de hospitalidad, entendida como un paso que facilita la incorporación de este alumnado. Y asumir nuestro compromiso para que las discriminaciones de las que son objeto no dejen huella o naturalicen una situación que puede tener consecuencias en su escolarización. Esto es, de comprender la situación como una ocasión para ir por más, abriéndola a las preguntas que habiliten el desplegar el debido acompañamiento, siempre teniendo como norte que las personas puedan reconocerse como otros y que los alumnos y las alumnas inmigrantes puedan ser valoradas en la totalidad de su persona y no en la parcialidad de sus dificultades. Esto será posible mediante la utilización, mediante la visualización de las diferencias que se dan a partir de las producciones de alteridad en los contextos educativos. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia, una maravilla escucharte. Acá estaba viendo que en Facebook hay varios saludos, no hay preguntas, pero sí de que nos están mirando desde Cañada de Gómez, desde Santiago del Estero. Seguramente algún familiar o amigos desde Santiago que todavía conservás el tono, que eso también es parte, me parece, de todo esto que vos decís, ¿no? Como el lenguaje todavía, sí. Permanece. Así que bueno, si no hay preguntas, no sé si ustedes quieren comentar algo más, si no decirle también a la gente, invitarla, a quienes nos están escuchando, a profundizar a través del libro en todas estas líneas que ustedes nos aportaron para la lectura, que nos parece sumamente importante, interesante y urgente. Ahí en el Facebook pusimos dónde conseguir el libro, así que la invitación está hecha para que puedan acercarse y, bueno, sumergirse, digamos, en todas estas propuestas y estas ideas. No sé, Sofía, Perla, si quieren comentar algo más. Si no, vamos cerrando. Patricia, vos. Bueno, entonces agradecerles profundamente a las tres este espacio, este tiempo, como dijo Patricia también, a Perla y a Sofía por tomarse un rato para conversar y además, por supuesto, para hacer la lectura así tan profunda del libro. Y Patricia, a vos obviamente agradecerte nuevamente por elegir la editorial para, como vos decías, reeditar y seguir, digamos, haciendo circular esto que, digamos, no pierde vigencia, todo lo contrario. Así que bueno, muchísimas gracias, contarles también, volver a reiterarle a la gente que está escuchando, que la presentación va a seguir en el Facebook, o sea que pueden volver a ella, y si no va a estar también en el canal de YouTube de la editorial, para que la puedan revisar cuando quieran. Bueno, Muchas muchísimas gracias y gracias. nuevamente felicitaciones, Patricia. Y me sumo al agradecimiento y a las felicitaciones y a convidarlas y convidarlos realmente a la lectura, que vale la pena. Así es. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Adiós.